BBQ Noticias. Buenas tardes, guardianes del pulso global. Soy Isabela Briones, y esto es BBQ Noticias Vespertina, donde los domingos por la tarde se vuelven geopolíticamente explosivos. Hoy cerramos una jornada que nos demostró que mientras unos planifican cumbres históricas para el viernes, otros siguen jugando al gato y al ratón diplomático. Desde Irán, que recibe inspectores que no inspeccionan nada, hasta Europa, que pone ultimátums con fecha de vencimiento, pasando por Gaza, que se desangra en números que ya no caben en estadísticas. Y como cereza del pastel dominical, Indonesia nos recuerda que hasta las protestas pueden volverse otaku. Si creían que los domingos eran para la reflexión espiritual, hoy les demostramos por qué en BBQ Noticias la geopolítica también es una religión. Empezamos. Irán y la OEA, la visita más inútil del año. Comenzamos con una noticia que define perfectamente el concepto de teatro diplomático con fondos internacionales. Un funcionario del OEA arribó a Irán esta mañana para reuniones, pero Irán rechazó explícitamente las inspecciones nucleares, convirtiendo toda la misión en un ejercicio de relaciones públicas de lujo. El ministro de Relaciones Exteriores iraní confirmó que las visitas a sitios nucleares no serán parte de la agenda. Permítanme traducir esto al lenguaje directo: vengan a tomarse un té y hablar del clima, pero no toquen nada importante. El ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi fue categórico: hasta que alcancemos un nuevo marco de acuerdo, no comenzará ninguna cooperación. Es la versión diplomática de primero págame, después te dejo ver la mercancía. Irán está ejecutando la jugada perfecta para ganar tiempo. Acepta reuniones que no comprometen nada, mantiene el diálogo que no revela nada, y sigue desarrollando capacidades mientras la comunidad internacional aplaude el progreso diplomático. Es como ir al doctor para un chequeo médico pero negarse a que te examine. El nivel de cinismo diplomático es impresionante, pero funcionalmente brillante desde la perspectiva iraní. Europa pone ultimátum, 29 de agosto o sanciones masivas. Y hablando de fechas límite que suenan serias, Europa acaba de poner sobre la mesa el ultimátum más concreto que hemos visto en años. La Unión Europea estableció el 29 de agosto como fecha límite para que Irán demuestre progresos concretos en su programa nuclear, o comenzará el proceso de reimponer sanciones de la ONU. Pero aquí está el detalle que convierte este ultimátum en algo serio. Estados Unidos y los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Alemania y Reino Unido acordaron en una llamada telefónica establecer el final de agosto como fecha límite de facto, lo que permitiría reimponer embargos globales sobre armas, bancos y equipos nucleares. La diferencia crucial es que este mecanismo no puede ser vetado por Rusia, China o Estados Unidos. Es diplomacia europea independiente en acción. Europa está enviando la señal más clara desde el inicio de la crisis nuclear iraní: el tiempo de las conversaciones infinitas se acabó. El 29 de agosto no es una fecha simbólica, es un ultimátum operativo con consecuencias económicas masivas. Irán tiene 19 días para decidir si quiere enfrentar el aislamiento económico total o hacer concesiones nucleares reales. Y por primera vez en años, Europa parece estar hablando en serio. Gaza, cuando las estadísticas se vuelven obscenas. Pasamos a la noticia que convierte los números en tragedia humana pura. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU alertó que Gaza está sufriendo hambre pura, con 98 niños muertos por malnutrición aguda desde octubre de 2023. Pero el dato que realmente expone la dimensión del desastre es este: solo el 14% del suministro de ayuda está entrando en las últimas 2 semanas. No es negligencia, es sofocación sistemática de la ayuda humanitaria. Mientras Netanyahu defiende la ocupación total de Gaza y promueve una zona desmilitarizada con administración civil posterior, las protestas se extienden no solo en Israel, sino en Grecia y Reino Unido. Es la primera vez que vemos manifestaciones anti-Netanyahu coordinadas internacionalmente. Estamos viendo la intersección tóxica entre estrategia militar y colapso humanitario. Netanyahu está convirtiendo la hambruna en arma de guerra, pero su propia población ya no acepta ser cómplice de esta estrategia. Cuando 98 niños mueren de hambre en pleno siglo XXI y solo llega el 14% de la ayuda, ya no estamos hablando de guerra. Estamos hablando de algo que tiene nombre en el derecho internacional, pero que nadie se atreve a pronunciar aún. Atención, guardianes del pulso global. ¿Tienes una propiedad y buscas que se convierta en un verdadero éxito en Airbnb? El secreto no está solo en la ubicación, está en el diseño. Les presento a Arcplan. La firma que fusiona arquitectura, diseño y estrategia comercial. Su misión: convertir espacios comunes en alojamientos excepcionales y rentables. Olvídate de la poca profesionalización. Con Arcplan, tu propiedad se cocina al punto para ser una mina de oro.
Si quieres maximizar tus ingresos y tener un negocio consolidado, no lo dejes al azar. Agenda tu llamada con los expertos de Arcplan ahora mismo. Llama al +52 59 5107 4280. Arcplan, espacios que inspiran estancias. Indonesia, cuando One Piece se vuelve símbolo de resistencia. Y ahora llegamos a la noticia más inesperada del día, que demuestra que la cultura popular puede convertirse en movimiento político en tiempo récord. En Indonesia, transportistas que protestan contra la prohibición de camiones sobredimensionados adoptaron la bandera Yali Rojer del anime One Piece como símbolo de resistencia. La respuesta del gobierno indonesio fue catalogar esto como traición y sedición, intensificando tensiones sociales justo en vísperas del 80º aniversario de su independencia. Es la primera vez en la historia que un gobierno declara a Monkey D. Luffy como amenaza a la seguridad nacional. Pero detrás del humor hay una realidad política seria. Los transportistas están expresando frustración económica real mediante simbolismo cultural que el gobierno no sabe cómo manejar. Esta es una lección perfecta sobre cómo la cultura pop se convierte en lenguaje político cuando los canales tradicionales fallan. Los transportistas no podían usar símbolos políticos convencionales, entonces adoptaron los símbolos de libertad y aventura de un anime. El gobierno indonesio está cometiendo el error clásico de criminalizar símbolos culturales en lugar de abordar las causas económicas reales. Cuando One Piece se vuelve sedición, tal vez el problema no sea el anime. La cumbre Alaska se acerca, 5 días para redefinir Europa. Y mientras el mundo se distrae con inspectores que no inspeccionan y banderas piratas anime, el evento que realmente podría cambiar el orden mundial está a solo 5 días de distancia. La cumbre Trump-Putin en Alaska del viernes, 15 de agosto cada vez se ve más como el momento que definirá si la diplomacia personalizada puede resolver guerras. Con Europa plantándose ante cualquier intercambio territorial ucraniano, Zelensky potencialmente invitado pero sin confirmación oficial, y Putin manteniendo sus demandas territoriales intactas, Alaska podría convertirse en el escenario de la fractura diplomática más grande desde la Guerra Fría. Mientras Irán juega con Europa hasta el 29 de agosto, Trump y Putin tienen solo 5 días para demostrar si dos hombres poderosos pueden resolver lo que el multilateralismo no ha podido en 3 años. La ironía es perfecta. Alaska, el territorio que Rusia vendió a Estados Unidos hace 158 años, será donde Putin trate de convencer a Trump de que Ucrania venda territorio a Rusia. La historia tiene sentido del humor perverso. Y así cerramos este domingo, 10 de agosto, Guardianes del Pulso Global. Una jornada que nos mostró que mientras algunos juegan al teatro diplomático, otros ponen ultimátums con fechas concretas, unos mueren de hambre sistemática, y otros convierten anime en resistencia política. Pero lo que realmente define esta tarde es la convergencia temporal. Tenemos 19 días para el ultimátum europeo a Irán, 5 días para la cumbre Alaska que podría redefinir Europa, y 0 días de paciencia para la tragedia humanitaria de Gaza. La semana que viene será definitoria. Lunes 11, misión OEA en Irán, la que no inspeccionará nada, y alineamiento planetario al amanecer. Martes jueves, preparativos finales para Alaska y reacciones europeas a posibles concesiones territoriales. Viernes 15, la cumbre Trump-Putin que definirá si el orden mundial se decide en reuniones bilaterales. Fin de semana, análisis de resultados y primeras reacciones al nuevo equilibrio, o desequilibrio, global. Mi predicción para esta semana: Irán ganará tiempo hasta el 29 de agosto, Alaska producirá más teatro que resultados concretos, Gaza seguirá siendo el conflicto que nadie puede resolver, e Indonesia nos seguirá sorprendiendo con su creatividad política otaku. En resumen, una semana que nos recordará porque la historia nunca toma vacaciones dominicales. Soy Isabela Briones. Si esta edición vespertina te ayudó a entender por qué el mundo nunca descansa, ni siquiera en domingo por la tarde, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos mañana lunes en la matutina con la cobertura del desfile planetario, la misión OEA que no inspeccionará nada, y todos los movimientos finales hacia Alaska. Con más contexto, más conexiones y ese toque implacable que solo BBQ Noticias sabe entregar. Esto fue BBQ Noticias.